Durante siglos, la ciencia se basó en una idea preciosa, casi poética, que el universo es simétrico, que las leyes de la física, bueno, pues que no distinguen entre la izquierda y la derecha, que si ves algo, su imagen en el espejo es igual de real. Una idea que parece perfecta, ¿verdad? Elegante, ordenada, pero como veremos, no era del todo cierta. Y ojo, que esto no era una simple teoría de tantas. No, no, se convirtió en un pilar, en una regla sagrada de la física. Era un principio tan fundamental que, vamos, dudar de él era prácticamente una herejía en el mundo científico. El nombre técnico era el principio de conservación de la paridad. Dicho en plata, significaba que la naturaleza no tiene un lado bueno, que cualquier cosa que ocurriera en el universo, su imagen especular, su reflejo, también podía ocurrir. Realidad y reflejo eran, para la física, indistinguibles. Era un dogma, vamos. Pero claro, como pasa con todas las reglas sagradas en la ciencia, siempre están esperando a que llegue alguien con el valor suficiente para ponerlas a prueba. Y en 1956 esa prueba llegó, y lo cambió absolutamente todo. Y la pregunta es, ¿cómo se vino abajo un pilar así? Pues la respuesta no la vamos a encontrar en una pizarra llena de ecuaciones, sino en un laboratorio. Y en la increíble tenacidad de una física experimental, Chien-Shiung Wu, para quien lo único que importaba eran los datos. Daba igual lo incómodos que fuesen para el resto. Para entender bien la magnitud de lo que consiguió, primero tenemos que ponernos en situación. Hay que ver cómo era el mundo en el que trabajaba, porque la física de principios del siglo XX era, seamos sinceros, un club muy, pero que muy exclusivo. Solo hay que ver este contraste que lo dice todo. Por un lado, la imagen del genio de la época. Hombres occidentales, casi siempre teóricos, gente que era parte del sistema. Y en el otro lado del espectro estaba ella, Wu, mujer, china, inmigrante y, para colmo, experimentalista. Era, por definición, una forastera. No encajaba en ninguno de los moldes. Su historia empieza en China, en 1912, y hay una figura clave, su padre, un hombre progresista que hizo algo que en aquella época era impensable, fundó una escuela para niñas. Y esa es la clave. Mientras a casi todas se les enseñaba a obedecer, a Wu se le enseñó a preguntar. Y esa pequeña diferencia lo cambió todo. Pero al llegar a Estados Unidos, a Berkeley, se dio de bruces con la realidad. A ver, sus profesores y compañeros veían que era brillante, de eso no había duda, pero nunca la trataron como a una igual. Era mujer, era extranjera en un mundo de hombres. Y aprendió muy pronto una lección durísima, que en la ciencia, a veces, no basta con tener la razón. Y es justo aquí donde su especialidad, ser una física experimental, se vuelve importantísima. Porque mientras los teóricos discutían sobre ideas y ecuaciones, Wu se dedicaba a ir al laboratorio, el único lugar donde las opiniones no valen nada y solo hablan los hechos. Su trabajo era ese, comprobar si las teorías bonitas aguantaban el tipo en el mundo real. Y aquí es donde la historia coge velocidad. Hay dos físicos teóricos, Li y Yang, que tienen una sospecha loquísima. ¿Y si la ley de paridad estuviera mal? Pero una idea sin pruebas es solo eso, una idea. Así que necesitaban a la mejor para comprobarlo. Y la mejor era Wu. Ella aceptó el desafío y diseñó un experimento de una complejidad y una precisión brutales. El resultado, inequívoco, demoledor. Los datos no mentían. El universo sí que distingue entre izquierda y derecha. La paridad estaba rota. Un descubrimiento así, claro, sacudió los cimientos de la física. Fue un cambio de paradigma total. Y un trabajo de ese calibre, pues se merecía el mayor reconocimiento que existe. Pero, ya sabemos, la historia no siempre es justa. Y fijaos en lo rápido que fue todo. En 1956, Li y Yang publican su teoría. A principios del 57, el experimento de Wu la confirma. Y en octubre de ese mismo año, ¡zas!, se anuncia el Premio Nobel de Física por este descubrimiento. Todo en menos de un año. El premio fue para Li y Yang, los teóricos, quizás un reflejo de una época en la que se valoraba más la idea que la demostración. El nombre de Chien-Shiung Wu, la persona que hizo el experimento clave, la pieza indispensable que convirtió una sospecha en una certeza, su nombre no estaba en la lista. Y que quede claro, que esto no fue un despiste, fue una decisión consciente. Pero lo más increíble es cómo reaccionó Wu con silencio. Ni una campaña, ni una protesta pública, nada. Simplemente siguió trabajando con el mismo rigor de siempre. Y todo el mundo, en la comunidad científica, lo sabía. Sabían que sin su experimento no habría habido premio. Ese silencio, el de ella y el del comité, se hizo ensordecedor. Así que, aunque su nombre no esté grabado en una medalla del Nobel, su verdadero legado va mucho más allá. Es un legado que, aunque a veces no se vea, es uno de los pilares que sostienen la física moderna.
es que su impacto es innegable. Hoy, su experimento se estudia en todas las facultades de física del planeta. No fue un resultado y ya está, no. Fue una pieza clave que ayudó a construir lo que llamamos el modelo estándar, que es básicamente el mapa que usamos para entender el universo. El caso es que, con premio o sin él, Wu redibujó ese mapa para siempre. Y creo que esta cita de la propia Wu lo resume todo a la perfección. Para ella, daba igual lo bonita o elegante que fuera una teoría. Si no encajaba con la realidad, si los datos la contradecían, no servía. Su compromiso era con la verdad, no con la estética de las ideas. Al final, la historia de Wuhan va más allá de la física. Nos obliga a plantearnos preguntas que son bastante incómodas sobre cómo contamos la historia del progreso. Preguntas como esta. ¿Quién decide quién entra en los libros de historia de la ciencia? ¿Y qué tipo de trabajo decidimos celebrar? ¿La idea? ¿La chispa teórica? ¿O el trabajo durísimo, riguroso y a menudo invisible que la demuestra? Al final del día, ¿hacia quién apuntan los focos? Xianxiong Wu no necesitó el reconocimiento para cambiar nuestra forma de ver el universo, pero nosotros sí que necesitamos recordarla. Porque su historia nos sirve para pensar en todas las otras mentes brillantes cuyo trabajo es fundamental, pero cuyos nombres, por una razón u otra, se han quedado en la sombra.